Vamos a hablar de lo que ocurre con la economía. Está en línea para ello Eduardo Jacobs. Eduardo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, José Luis, ¿cómo estamos? Bien, bien. Bueno, todo lleva a pensar que será muy difícil ya que Rubinstein asuma. Ayer Massa bajó el precio del tema o intentó bajar el precio y dijo, bueno, no es tan importante, no hay tanto apuro, no hay tanto apuro. Se han No. ido 1.100 millones de dólares del Banco Central desde que asumió, ¿no? Sí, esa es la parte, vamos a decir, el tester que se le va pasando día a día, pero él ni siquiera tiene una forma de encarar el tema, ¿no? Porque no hay ministro de Economía hoy, ¿no? Es Ujú. decir, el viceministro, todo el mundo está esperando que se nombre el viceministro, será Rubinstein, será el que será, pero tiene que haber alguien que junte la cabeza de todo lo que maneja un ministro de Economía y de lo que Massa no tiene la menor idea, con lo cual la suma de parches no da un programa mínimo que vos quieras encarar, y ahí ese es un problema muy serio para él, ¿no? Porque yo no sé si hay que mirar tanto a Cristina o hay que mirar el mismo entorno de Massa, ¿no? Ujú. La contestación del Poyeto cuando le dijo, no, yo no puedo porque no sé cantar la marcha peronista, como ya lo están tomando para el churrete, ¿no? Bueno, ahí lo que hay me parece es una sobreestimación de Massa, ¿no? Es decir, creo que Massa ha hecho una carrera política sobreestimándose, pero esta vez se está encontrando con la realidad. Es decir, eh, ¿quién va a asumir esto si no tiene el control, ¿no? Es decir, si no puede disponer, si cada cosa que quiere disponer va a tener que ir a consultarla en el Patria. Es casi imposible que alguien sensato quiera sentarse en ese lugar. Es una silla eléctrica eso. Sí, además con una cantidad vamos a decir, de radicales libres, como se diría, que cada uno está dispuesto a prenderle fuego a todo por cualquier razón. Ahora Viró, que es un hombre de ellos, decidió que no va a haber que aerolíneas que funciona Ujú. mal y caro, ahora no va a funcionar porque quiere una serie de cuestiones que no se le podían dar o demás. Y dice, no, se va a poner mucho peor, dice, lo de ayer no fue nada, ahora viene Ujú. en serio. Y por otro lado la Roque amenazando que no va a haber, que sin peronismo no hay país. Es decir, el clima de época no es un clima que serene a ningún Mm. inversor como para decir, bueno, vamos a calmar las cosas. Es decir, más se está anticipando exportaciones que van a faltar luego. Es decir, el semestre, recién estamos entrando en el semestre donde no hay divisas. Ahora, si Claro. vos traes ahora las divisas, adelantás divisas, ¿y después qué haces? Tenés que tener un plan de mediano plazo, mínimamente un plan hasta diciembre del año que entra, ¿no? Es decir, la situación se está precipitando y el punto es que no se está precipitando tranquilamente o en el marco de un acuerdo o en el marco de... No, se está en un marco muy caótico, la situación se está complejizando. Entonces la economía está ahí, la gente no le alcanza, el proceso es que no le alcanza, Ujú. se mantiene un nivel de actividad importante, pero empiezan a haber agujeros por todos lados. Y lo de Massa es una escenificación impresionante, ¿no? Sí, yo en una conversación que tenía antes de esta que estamos manteniendo contigo, decía que nunca había visto un modo tan procaz de exponer los factores de poder que rodean a un individuo que está en el marco de la política argentina, ¿no? Tan descaradamente, ¿no? Sí, 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 sí. Es notorio, inclusive el estado de imprudencia en el que fue concurrieron todos ahí a... Además, nadie entiende qué festejaban verdaderamente. Es una cosa... Bueno, si uno ve a las cosas que los proyectos que tienen por delante para firmarse, el festejo es nada más que decir, bueno, tenemos la lapicera para sacar estos temas adelante, básicamente el tema hidrovía y el tema gasoductos, ¿no? Ujú, ujú. Todo lo que y la planta esta de licuefacción que piensan hacer, pero es un estado donde de alguna manera vos ves que hay una, vamos a decir, están planteadas una serie de fenómenos depredatorios del Estado que no se puede, parece que no se puede parar, ¿no? Porque tenemos una justicia que parece empezar a actuar, pero actúa 10 años después. Entonces no, es como que no le tienen miedo a nada y se lanzan a aventuras que después puede decir, pero ¿y cómo plantearon cuando uno ve lo de Luciani, ¿no? Ujú. La sensación que uno tiene es decir, bueno, pero si nadie tiene miedo a nada de los controles del Estado y demás,
Y bueno, ¿cómo parás esto, no? ¿Dónde se detiene esto? Bueno, lo que ocurre, a ver, desde el inicio, voy a decirlo, ¿no? Desde el inicio de cuando llega Kirchner con ese 23% de los votos. Este es un ejercicio interesante, ¿no? Puede no ser relevante por una enorme cantidad de gente. ¿Por qué llega Kirchner en segundo lugar con Menem obteniendo el primer lugar? Porque en los últimos 20 días, cuando todo indicaba que el segundo lugar era para López Murphy, hicieron una operación fenomenal de carácter mafioso que lo llevó a López Murphy y su equipo a bajar los brazos y decir, si nosotros llegamos, estos tipos nos matan. Es decir, estamos frente a la exposición en un grado de debilidad después de 20 años de grupos mafiosos concentrados. Por esto han hecho todo esto, digamos. Yo creo que esto es claro y vos sabés que esto, lo que estás marcando es el clima que va a marcar las próximas elecciones. Ayer hizo justamente López Murphy una exposición en el club político, muy interesante. Y a raíz seguramente de esto que vos estás planteando, López Murphy planteaba las dificultades que se va a llegar y qué sé yo, pero el tema que más le preocupaba era el tema de la violencia que se iba a desatar porque esta gente no está dispuesta a irse. Es decir, esta gente se va a abulonar en el Estado. Entonces dice, bueno, primero hay que tener una elección monumental y hay que sacar el 50% de los votos como para tener la legitimidad. Y después hay que ejercer el poder del Estado para neutralizar a estos grupos que van a resistirse. Y yo estoy de acuerdo con eso. O sea, yo estoy convencido que no van a entregar las oficinas, o lo del bastón de mando de Cristina en 2015 fue un poroto. Lo que viene es una cosa de apropiarse de los lugares, los espacios, desafiarte desde el punto de vista de la violencia, la mafia, digamos, ¿no? Lo que vos estabas planteando. Creo que es así. Bueno, es que ese es el proceder, pero vos fijate, por ejemplo, a poco de que asume Kirchner, yo recuerdo que yo venía trabajando ya el tema de los famosos 700 millones de dólares. Sí, claro. Y concluyo el programa un día, salgo y me aborda un amigo, una persona, excelente persona, un arquitecto, un tipazo. Y me dice, che, José, dice, no estás muy duro, dice, es la primera vez que uno de los nuestros llega. Digo, ¿quién es uno de los nuestros? No, de nuestra generación. Este había militado en la JP. Digo, pero vos tenés un grado de confusión, hermano, espectacular. Le digo, este tenía los poderes del Banco de Santa Cruz en el proceso, explícamela. Digo, a veces es complejo que esas cosas que están tan a la vista se puedan, digamos, decir y que no parezca que uno, no sé, está en alguna cosa porque no le gusta, porque no arregló, porque todas esas boludeces que se dicen, ¿no? Sí. A mí me parece bien lo que plantea Ricardo, me parece que hay que estar muy conscientes. Yo lo que creo es que van a quedar en un estado de tan extrema debilidad y creo que la elección va a ser tan abrumadora que va a haber mucho poder político. También hay que hablar mucho para que se entienda qué es lo que hay que hacer y qué es lo que viene, ¿no? Me parece fundamental. Sí, no, es básico. Estamos en tiempo de descuento con un presidente que se duerme en las reuniones, un ministro de Economía que no es ministro de Economía y que no entiende de economía, una señora que manda a una guerra gaucha. Es decir, la situación es verdaderamente preocupante. Tenemos un embajador que dice que estamos en contra de la visita de Pelosi. Bueno, la verdad que es un sainete importantísimo, ¿no? Sí, bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Creo que es la primera vez que todo esto queda o se está exponiendo tan fuertemente. Para mí es una clara señal de final de época y creo que el fallo de esta Cámara, una vez que se conozca todo este tema, también va a ser muy impactante. La desesperación de Cristina por voltear esto que ya cae en ridículos, como el tema de la foto, qué sé yo. Es muy interesante lo que está pasando, porque además anoche Carrió exigía en el programa de Morales Solá una reflexión por parte de la sociedad que, según ella, y yo lo comparto eso, ha tenido una tolerancia increíble con los delincuentes. Increíble. Sí, pero vos fijate, hablando de tolerancia de los delincuentes, el tema de Zamora ganando en Santiago del casi Estero. todos los distritos de todos los municipios menos La Banda en Santiago del Estero.
siendo que está hace 20 años ahí. Y si hay una prueba de que eso no es una democracia y que el tipo ha instalado un régimen totalitario, un capitalismo de Estado, efectivamente, es el tipo de régimen que Cristina ambiciona, donde el Estado maneja todo y no hay nada, el privado no existe. Entonces, el tipo, teniendo los niveles educativos más bajos del interior, teniendo niveles de desnutrición infantil increíbles y demás, gana en todos lados. Entonces vos decís, bueno, algo no funciona. Bueno, lo que ocurre es que, a ver, no es exclusivo nuestro, ¿no? Así como hay varios Estados Unidos, está el Estados Unidos de la costa este, el Estados Unidos del centro, el Estados Unidos de la Luisiana, el Estados Unidos de la costa oeste, hay varias Argentinas. Esto está claro, Santiago del Estero es parte de los Emiratos del Norte, digamos. Claro. Hay una cuestión ahí. Los Emiratos del Norte son un contrapeso, dado que cuando vos juntás 10 provincias como Santiago del Estero, tenés una cantidad de diputados y senadores que son una complejidad para el país. Claro. Porque, y además ellos tienen controlada un porcentaje de la población, un 20% de la población argentina en los niveles más bajos de pobreza, que lo único que hacen es terminar viniendo para acá, para el conurbano bonaerense, el conurbano rosarino, o el de Córdoba, porque ahí en los Emiratos, como vos bien decís, no se puede vivir. Entonces, no, bueno, pero es indispensable meterse en eso. Vos no vas a poder intervenir 10 provincias, pero al menos plantear, desnudar lo que es esa realidad. Sí. Bueno, ahí no solo hay que planteárselo, me parece que vos me lo has comentado en varias charlas personales, creo que hay que ir a fondo en un cambio de la ley de coparticipación, que por otro lado hay que decirlo, es una ley de coparticipación de la época del proceso. Obvio. Que quedó intocada. Sí, intocada, y además vos tenés que condicionar los fondos adicionales a las provincias al cumplimiento de reglas básicas, doble escolaridad, mejoramiento de los índices educativos, salud, y si no se cumple eso no va un peso más, y esas provincias mueren, porque todo el discurso de que no paren la obra pública no existe en términos, nunca la obra pública representó, ni en los mejores momentos de la Argentina, más del 25% del total del cemento que se usa en la Argentina. El 80%, digamos, fácilmente el 80% es privado. Con lo cual es un cuento la obra pública, es un instrumento para que esta gente se siga perpetuando en el poder. Sí, bueno, es una estructura... Es uno de los temas de que hay que desarmar, como vos bien decís, que viene un cambio de época. Es importantísimo decir, bueno, todo lo que hay que cambiar en este fin de época, en este recambio que pudo haber sido en el 2001, pudo haber sido ahí, y hubiéramos estado mucho mejor, no hubiéramos tenido que llegar a estos niveles de miseria y de pobreza que tenemos. Pero bueno, quizás se vaya a dar el año que viene, ¿no? Por lo menos en la medida de lo que uno pueda hay que hacer todo para que así sea. Eduardo, un abrazo, gracias, hijo, hasta luego. Un abrazo muy grande, saludos a todos, chao. Eduardo Yeco, economista, estamos haciendo este análisis de todo esto que ocurre y de todo este escenario que nos rodea, en donde, por impactante que sea, a veces hasta que te genera esa sensación de vacío en el estómago, es bueno que empiece a quedar todo esto a la luz.